para que no se nos olvide ahí después. Y para después. El videito. Sí, totalmente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse este viernes de frío, no sé dónde están. La idea es que tengamos un rato para compartir y charlar de varias cosas, así que primero, gracias por eso. Pancho. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ¿Te pegó esto? Ahí está. no, ahí sí, era yo. Ahí va. Bueno, bienvenido, como ya dijo Charlie por acá. Vamos a hablar el día de hoy sobre Scrum, pese a que es un tema que es bastante ya conocido por todo el mundo. Me imagino que ya todo el mundo sabe Scrum. Los que no, también vamos a hablar brevemente ahí de qué se trata Scrum, también puede ser. Pero la idea de este meetup es compartirle experiencias que ustedes pueden a lo mejor sentirse identificados porque han trabajado con Scrum y le han pasado cosas que ustedes dicen, pero así no era Scrum, así no me vendieron como era Scrum y en realidad me están obligando o estoy haciéndolo de una manera que a lo mejor no es la adecuada, pero mi organización me pide que lo haga así. Y también les vamos a compartir algunos casos como de estudio. No le quisimos poner casos de éxito, sino que casos de estudio como qué cosas hemos hecho nosotros en lo concreto como para revertir algunas de esas situaciones. Esa es la idea de este meetup. Espero que puedan participar. Si quieren ahí hablar con micrófono, por el chat, los escuchamos, los leemos. Si no, bueno, pueden hacernos todas las preguntas que quieran y pueden participar ustedes como exponentes también, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, estos meetups siempre lo hacemos gracias ahí a la comunidad de Chile Ágil, donde publicamos esto en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, etcétera. Así que gracias a todos los que están acá y los que van a ver este video después. Sí, Vale, dale, Charlie. sí, total. Como decíamos recién, la idea es un poco de compartir porque los dos trabajamos siempre en empresas donde te venden una implementación, una forma de implementar, una forma de trabajar, y cuando vamos es otra cosa. Y lo que llamamos caso de esto o caso de interés también, son casos de cosas que además nos sirven un montón. Pero antes que nada de presentarnos, ¿nos cuentan de dónde son? Con el chat por lo menos. ¿De dónde son? ¿Desde dónde se conectaron? ¿Qué parte? ¿Qué país? ¿Qué lugar? ¿Qué zona? ¿Qué algo? Por donde quieran. Pueden ahí usar el chat. Sí. Y Tomás de Lara ahí, de Chilito Buin. Debe estar heladísimo allá en Buin. dónde queda, Pancho, eso. Eran las afueras de Santiago. Ok. Sigue siendo Santiago, pero son como los extremos de Santiago. De tu casa más o menos, ¿qué tan lejos es? No, lejísimo, 40, 50 minutos. Ah, ok. Mm. ¿El resto de dónde es? ¿De Argentina? ¿Chile? Charlie está en Buenos Aires, por si Yo acaso, ¿no? estoy en Buenos Aires, Argentina, para que el otro Yo lado de la estoy en cordillera. Santiago. Están tímidos hoy día. Sí, no importa. Bueno, ya miran a Arranquemos. salir Bueno, comentarios ahí por el chat, los podemos leer. arranquemos. Bien. Nos presentamos. Bueno, como decía Pancho, yo soy Charlie, estoy en Buenos Aires, Argentina. Trabajo como Agile Coach para una empresa de afuera, del exterior, de transportes petrolíferos. Trabajo con metodologías ágiles hace más de 10 años y junto a Pancho hace ya como más de 5 años que trabajamos en Mindset. Pancho, Bueno, brevemente, mi nombre es Francisco Contreras y para los que no me ubican, vivo acá en Chile, perdón, soy Lead Agile Coach en el Banco Santander actualmente, llevo ahí ya casi 2 años liderando la transformación de Santander, la retransformación de Santander. Y el día de hoy, bueno, ¿por qué decidimos hablar de Scrum en esta oportunidad? Dijimos, bueno, es que Scrum, tantos mitad de Scrum que hay, pero claro, fíjense que como anécdota, yo en el banco trabajo, y esto es real, trabajamos cerca de 95 células, ¿vale? De las 95, creo que 60 hacen Scrum, más o menos esa es la proporción. Y las otras 40, más o menos, 30 y tantas, hacen Kanban, ¿vale? Y hay un par de equipos por ahí que hacen Waterfall medio camuflado, no sé. Entonces, después de tantos años implementando Scrum, piensen que Santander partió con la agilidad hace más de 7 años, casi 8 diría yo.
mucho tiempo. Uno diría, oye, pero con esa cantidad de años los equipos están madurísimos y Sí. por lo tanto saben Scrum al revés y al derecho. Y créanme que no es así. Es todo lo contrario, como que hay una involución ahí al respecto. Entonces, cada vez tenemos más trabajo. Y de eso más o menos queríamos hablar. ¿Por qué se dan eso? Bueno, aquí quisimos poner como unas preguntas detonantes, como te pidieron hacer Scrum, pero te diste cuenta que no están las condiciones adecuadas para ejecutarlo según la guía. De hecho, alguna vez me dijeron ahí algún gerente que ya no está, me dijo, tú como Agile Coach tienes que guardarte el librito de agilidad en el bolsillo y adaptarte a la realidad de la organización. Frases ahí célebres que me dijeron Ahí me alguna vez. dijeron lo mismo y mi respuesta fue no. En realidad tenemos que buscar la forma de adaptar la empresa a la organización y la organización y la empresa a la agilidad y la agilidad de la empresa llegando a un punto medio. Por la y, pero mismo discursito. Es como copiado y pegado nada más que con otra persona. Y bueno. Así que más o menos ese es como el contexto en el que queríamos, con el que queríamos comenzar, ¿vale? Así que vamos ahí a la primera parte, Charlie. Sí, vamos. Esto es qué tanto conocen o qué tanto implementaron Scrum. Del Sí, uno ahí al... pregunta ahí como para los que están ahí conectados. Como para no dar por De, sentado que conocen Scrum entero de pe a pa, sino que capaz no saben algo y está bien si no saben. Lo repasamos, no pasa nada. ¿Qué tanto saben? vamos, eso rapidísimo, Scrum en 5 minutos. Por ahí vi un video en YouTube que decía Scrum en 6 minutos. Y bueno, yo voy a hacer uno en Scrum en 5 minutos. Mira, muestra la imagen ahí, Charlie. O sea, amplía la imagen, perdón, eso quería decir. Sí. Bien, esta es la imagen del framework de Scrum oficial sacado desde la página de scrum.org, actualizadísimo. Si se meten a la página de scrum.org van a ver esta imagen. ¿Vale? Aquí explican el framework de Scrum en una imagen, así básicamente simple. Y hagamos un repaso rapidísimo, muy rapidísimo de qué es lo que es Scrum. Scrum es un marco de trabajo que sirve para el desarrollo incremental de productos. ¿Ok? Ese producto debe tener un product backlog, por eso se llama product backlog, porque es el backlog del producto. Son todas las ideas, requerimientos, funcionalidades, características que este producto va a tener en el tiempo. Y este backlog se va alimentando de manera constante, es infinito, ¿vale? Esa es la parte izquierda de la imagen. ¿Qué más tenemos con este marco de trabajo? Nos dice que este Product Backlog nos tenemos que juntar en un evento que se llama Sprint Planning con un equipo de trabajo y al equipo de trabajo le vamos a llamar el Scrum Team. El Scrum Team tiene tres roles, el Product Owner, el Scrum Master y el Dev Team, ¿vale? Esos son tres roles, no necesariamente son tres personas, sino que tres roles. El Sprint Planning, que es el primer evento, bueno, el primer evento que encapsula todos los otros eventos se llama Sprint, ¿vale? Y lo de Sprint, la única restricción que dice la guía Scrum es que tiene que ser menor a un mes o a 4 semanas. El primer evento que está dentro del sprint sería la planning, el cual es un evento en donde el equipo Scrum se junta y analiza qué es lo que va a trabajar durante el sprint y ese plan de trabajo lo materializa en un artefacto que se llama Sprint Backlog, que es un listado de cosas que vamos a hacer durante el sprint, ¿vale? Una vez que comienza el sprint y que ya empezamos a trabajar como equipo, nos juntamos todos los días en un evento que se llama la Daily Scrum. Definiciones básicas de la daily que no puede durar más de 15 minutos y es una instancia en donde el equipo tiene que inspeccionar y adaptar. ¿Qué significa eso? En palabras más simples, es cómo el equipo se organiza durante el día para llevar a cabo el sprint backlog que se comprometió a hacer en la plan. ¿Vale? Ahí llegó alguien. Una vez que ya avanzaron los días, al final ya del sprint, el equipo debiese tener un incremento de producto, el cual debe estar potencialmente liberable a producción. No se libera necesariamente producción, sino que es el product owner el que tiene la facultad de decir, liberémoslo o guardémoslo ahí para un siguiente sprint porque todavía no es el momento. Son decisiones ahí que se van tomando. Y este incremento se muestra en un cuarto evento que se llama la review. La review es este evento donde, como equipo,
nos vestimos de etiqueta, ¿cierto? Invitamos a todos nuestros clientes, stakeholders, sponsors, gerentes, etcétera, y les mostramos lo que hicimos durante estas últimas 2 semanas, mostramos este incremento de producto y esperamos recibir feedback a cambio, ¿vale? Ese es el objetivo de la review. Y una vez que terminamos la review, como equipo completo, como Scrum Team, vamos al último evento que es la retrospectiva, o el Scrum Retrospective, y inspeccionamos acerca de qué cosas pasaron durante el sprint que podrían hacernos mejorar al siguiente sprint, ¿vale? La idea de una retrospectiva es que saquemos un listado de accionables que los podamos ejecutar en el siguiente sprint para mejorar todo este proceso. Y el ciclo parte nuevamente con una siguiente planning, con un backlog renovado, etcétera, etcétera. Eso es Scrum en 5 minutos rápidamente. Omití muchos detalles, pero eso es lo que dice la guía Scrum, la última versión al menos. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, pregunta? ¿Sí? ¿Alguien habilitó el micrófono? iPhone. Tenía ahí micrófono abierto, parece que no. ¿No? Bien, ok, en el chat no veo nada tampoco. Eso sería Scrum en 5 minutos, así que dale nomás, Charlie, con lo que acabamos de contar. ¿Qué nos podría llegar a pasar ahora? Que no. Eh, la implementación es una idea de lo que te dice la guía. Ahora, lo que de la guía va a pasar a lo que te va a pasar en la empresa hay un abismo de diferencia. La guía te dice que vos hagas ciertas cosas, la guía aparte está incompleta. Incompleta me refiero a que cuando uno implementa Scrum, implementa con un tablero. El tablero no es de Scrum, el tablero es un tablero de Kanban, de un Jira, una herramienta. Usamos historias de usuario, que tampoco son de Scrum, son de XP. Entonces, como el Scrum en sí, le faltan algunas cosas que cuando implementamos, lo implementamos de afuera. En este contexto, sucede que empezamos a tener errores de implementación o errores comunes, y esos errores suceden de esta forma. ¿Cuáles son los más comunes? El PO no escribe las historias de usuario, sino que le pide que lo haga el Scrum Master. Las leo todas y después hacemos un doble clic si te parece. El Scrum Master es en realidad un Jefe de proyecto. jefe de proyecto o PM que solo sabe controlar. Seguimos una Gantt, pero la dividimos en sprints. No hacemos todos los eventos de Scrum porque no le gustan al PO, stakeholder, manager, etc. No pedimos feedback ni medimos el progreso del producto. Le asignamos tareas al equipo y ser imprescindible en la daily. Estos son algunos. Si a ustedes se les Vamos ocurren algunos revisando otros, por eso, vamos revisando como en detalle algunos de estos, no los veamos todos, pero por ejemplo, me voy a detener ahí en el tercero que me acordé que es uno que me pasó a mí. ¿le seguimos una Gantt? Exacto. Uno de los temas que me pasó en algún minuto, no acá en el banco donde estoy, sino que en otro lado, mis trabajos anteriores, llegó un gerente y me dijo, Pancho, tenemos esta Gantt, una Gantt así literal, una carta Gantt con hitos, con fechas, con entregables comprometidos, etcétera, etcétera, como ya saben cómo se arma una Gantt. Y me dijo, quiero que te hagas cargo de esta Gantt, arma un equipo ágil y trabaja con Scrum. Y fue como mi cabeza daba vueltas tratando de procesar y entender el pedido del gerente, entendiendo que me estaba pidiendo juntar agua con aceite. Era como prácticamente, no se puede, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Obviamente no iba a estar en la posición de estar reclamando y entrar a filosofar en un foro ágil con un gerente y al final le dije, ok, déjame ver cómo lo puedo resolver, dame un tiempo para hacer un plan, una propuesta, déjame presentarla y vamos a trabajar. Me dice, ok, me gusta, perfecto. ¿Qué es lo que hice? Obviamente, entender cómo se trataba este producto, por lo tanto, primer error al implementar este Scrum obligado fue que tuve que asumir el rol de Product Owner y de Scrum Master a la vez, ¿vale? Yo sin saber de qué se trataba el producto. Error, gigante error. Bueno, pero lo tenía que hacer y si no me quedaba sin trabajo. Era hacerlo o no hacerlo, ¿vale?
Una vez que tuve que entender de qué se trataba la GAN, de cuáles eran los hitos, compromisos, etcétera, entendí algo de qué se trataba el producto y traté de llevar esto con un equipo adecuado a la tecnología, a lo que se estaba pidiendo, a las fechas que me estaban exigiendo también llevar, cosa de que, bueno, había un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Armamos este equipo y yo fui súper transparente con el equipo desde el inicio, porque este equipo no es que lo contratemos para que hagan esto, sino que se armó un equipo que venían de distintas partes de la organización y se armó como un equipo express. Entonces yo les dije, chicos, vamos a tener que hacer Scrum con esto, que es lo ideal porque eso es lo que quiere el gerente y bla, 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 bla. Pero por detrás esto es una carta gana, es un proyecto en cascada encubierto. Todos entendieron, sabían la situación, el contexto. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Tomamos una carta Gantt literal y tratamos de hacerla entrar a la fuerza dentro de varios sprints, ¿vale? Ujú. ¿Qué fue lo que le mostramos a este gerente? El plan era, mira, tenemos esta Gantt, pero para ustedes se las vamos a mostrar como hitos y fechas a cumplir. Nosotros internamente lo vamos a trabajar con Scrum y es posible que encontremos algunos cambios que tengamos que hacer en el avance, porque de eso se trata Scrum. Hacer incrementos, recibir feedback y poder evolucionar algo. ¿Te parece si lo hacemos así? Al principio me dijo que no. Me dijo, no, tú tienes que seguir la GAN, no quiero ningún cambio. Obviamente, triángulo de hierro, tiempo, costo, alcance, no se mueve. Pero bueno, cuento corto de la historia, efectivamente ya como en la mitad cuando ya llevamos la mitad de sprints comprometidos y como empezaron a ver avances de esto antes de terminar la GAN, me empezaron a pedir, oye, ¿y si hacemos cambios en esto y empezamos a agregar? Ah, y se empezó a desarmar la GAN. Es una historia feliz, o sea, partió muy mal, de hecho, terminó no de la manera adecuada, obviamente, pero historia feliz, digo yo, porque finalmente triunfó la agilidad, digamos, como que empezamos a entender el valor de revisar las cosas antes y no esperar a que termine el proyecto completo para ver cómo está el producto, cosas así. El equipo también fue entendiendo un poco más de los eventos de Scrum, etcétera, etcétera. Hay una historia ahí que contar. No sé, Pero Charlie, si tú... entonces, o sea, sí, a ver, yo te puedo contar un poco de acá. Em, ¿Cómo lo pongo en algo corto, ¿no? Como para explicarlo rápido. Cuando entré en la empresa anterior, eran 30 equipos. De esos 30 equipos, algunos hacían Scrum, otros hacían Kanban, otros hacían cualquier engendro del demonio en la naturaleza, pero hacían agilidad. Y cuando cortaron los equipos, los cortaron. En vez de hacerlo pensando en la cadena de valor y cortar al final, hicieron por aplicativo. En vez de decir, bueno, la cadena de valor empieza en el sistema A, termina en el sistema R, y todos los del medio son partes, pero la cadena de valor termina en la R, no. Un equipo, el aplicativo A, uno el B, uno el C, uno el D, uno el F, uno, ¿no? Entonces, en realidad, se cascadeaba constantemente para la cadena de valor. ¿Qué sucedía? No podían tener todos los eventos con todas las dependencias porque eran parte de una cadena de valor inconclusa. Todos, todos. No había uno que pudiese entregar, o sea, muy pocos entregaban algo productivo real a un cliente que lo pudiera usar, interno o externo. Era tan difícil que no podíamos tener eventos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Primero pensamos en la reestructuración de los equipos en base a una cadena de valor más adecuada para que cuando entreguen, entreguen. No quería la empresa. No, ¿cómo voy a parar el business as usual? ¿Cómo voy a parar lo que tengo comprometido? Cuando vino la constructora que hizo la agilización lo cortó mal. Está bien, pero eso fue hace 5 años. Llorar a la llorería. Ahora hay que hacer que el equipo entregue y que realmente medir las fechas reales. A lo cual, lo que hicimos fue empezar a trabajar en un proyecto piloto con gente de cada uno de los equipos para mostrar un ejemplo. Funcionó, ese ejemplo funcionó, teníamos uno de cada uno de los equipos para mostrar una cadena de valor completa para hacer todo eso y pudimos empezar a mostrar que los eventos de Scrum se podían empezar a hacer completos. Así que empezamos a trabajar en los eventos a nivel completos en todos los demás equipos y en esta como no unificación porque no terminó pasando todavía, pero esa como entendimiento que los equipos no van por aplicativo sino por cadena de valor. Espero haberme explicado.
Vale. Mira, déjame explicar una última y déjame juntar dos en una. Mira, Obvio. aléjate un poquitito más. Salí. Diga. Aléjate un poquito más para que se vean todos los poses. No tanto. Ahí. Vale. Mira, el segundo dice, el Scrum Master es en realidad un jefe de proyecto o project manager que solo sabe controlar. Y lo voy a juntar con la última de la derecha que dice, le asignamos tareas al equipo. Sí. ¿Vale? ¿Qué me pasó también en otro lado donde estuve? Que yo estaba a cargo de un equipo de varios Scrum Master, pero esos Ujú. Scrum Master no es que se hayan formado, esto fue hace muchos años, entonces no es que hayan tenido experiencia o se hayan formado, sino que literalmente eran jefes de proyecto, ¿vale? Y les dijeron, a partir de la próxima semana empiezan a trabajar como Scrum Master. Típico caso que me Ah, imagino que todos lo deben conocer. Entonces, obviamente, un jefe de proyecto en un contexto de jefe de proyecto tiene que controlar un proyecto en todos los sentidos, el riesgo, el tiempo, el costo, el alcance, los proveedores, la factura, qué está haciendo cada uno de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar con Scrum, fue un caos al inicio. Fue como que, ok, vamos a trabajar, aquí está el equipo de devs, este es el sprint, el product owner también, super junior, pero al menos habían product owner. Entonces el product owner decía todo lo que tenía que resolver el equipo durante el sprint, lo cual no partió de la mejor manera, pero era como para partir, estaba bien. Y los primeros grandes errores que empezamos a tener eran que el Scrum Master, en realidad jefe de proyecto encubierto, lo primero que hizo en la primera daily fue, ya, Carlos, tú te vas a hacer cargo de la historia de usuario número uno, Axel, tú vas a tomar la historia número dos, Tomás y Alejandro van a preparar la historia número tres porque esto hay que probarlo y iPhone vas a preparar el plan de pruebas porque esto lo tenemos que hacer ahora ya. ¿Vale? Me reportan al final del mediodía y nos juntamos de nuevo para ver un estatus de avance. Lo dijo así, literal, todavía lo recuerdo. Entonces, ¿cuál es la antiagilidad de eso? Que la guía Scrum y los valores ágiles, los pilares, etcétera, etcétera, todo lo que habla de la agilidad, habla de que los equipos tienen que ser autoorganizados. Por lo tanto, el equipo tiene que empezar a buscar la mejor manera de trabajar, cosa de que pueda generar valor. ¿Vale? Entonces, ahí hay otro gran error común. No voy a decir cómo lo resolvimos, porque no es la idea de mostrar cómo, lo resolví así, sino que sí, fue cagazo haber hecho eso al principio y nos fue muy, muy mal. ¿Vale? Lo pasamos mal al principio. es que lo pasás mal. No sé si de los que están aquí conectados, bueno, somos poquitos, pero un grupo más íntimo. No sé si alguno tiene alguna historia o algún caso que se le venga a la mente que quiera compartir o que nos diga ahí como, mira, me identifico con este o con esto otro. Con confianza. Si no por chat, también pueden habilitar chat. No sé si me escuchan bien ahí. Súper. Sí, Alejandro, perfecto. Hola, mira, yo trabajo en un servicio público aquí en Chile y tenemos el gran problema que los servicios públicos, hay una ficha que se llama Evertic, que se hace en el año uno, por ejemplo, y el presupuesto lo disponibilizan al año siguiente, y por lo tanto después de un año recién se concreta en el fondo el proyecto. Y además está el problema de que nosotros trabajamos, o sea, tenemos que hacer lo que dice el contrato, la base de licitación. Entonces, tratamos de implementar agilidad para poder sacar los proyectos adelante e ir entregando avances funcionales. Sin embargo, la realidad nos dice que tenemos que partir de una base que sea más tradicional, es decir, definir qué va a ser, qué tiene que hacer este producto, cuáles son las funcionalidades, para poder en eso generar esta base de licitación y después salir a decirle al proveedor, bueno, tú me tienes que responder mínimo por esto, ¿ya? En ese contexto, tenemos problemas que son más bien contractuales con respecto al servicio público, pero además tenemos problemas de que en esta administración actual
que sabemos que de qué lado de la política está, son mucho más lentos y mucho más burocráticos en el sentido de que no les gusta la agilidad, les gusta mucho más lo tradicional y hemos vuelto atrás, pero muy atrás en el tiempo para llevar los proyectos y muy difícil para nosotros poder implementar la agilidad porque es algo que de verdad que no les cabe en la cabeza. Pese a que eran los mismos jefes nuestros que teníamos antes, la jefatura nueva es como, no sé, la jefatura de departamento hacia arriba, pero los demás hacia abajo somos los mismos. Sin embargo, se hace muy difícil poder implementar la agilidad, como les digo, porque prefieren lo tradicional y ahí estamos estancados. Es una cosa, de verdad es una cosa rara la que implementamos nosotros. Te entiendo perfectamente, Alejandro. Una, porque trabajé en servicio público 5 años, así que te entiendo perfectamente. Y otra, que efectivamente el tema de la agilidad en servicios públicos en Latinoamérica es común. En Argentina pasa, en Colombia, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, sobre todo Venezuela. Ahí siempre sale a flote en los foros de agilidad el mismo problema. Problema entre comillas, es como, ¿cómo implemento agilidad en un servicio público? Es muy, muy complejo. Aunque también hay casos de éxito. De hecho, en Argentina, una vez alguien presentó en un ministerio un caso de éxito de agilidad. Lo vi en un Ágiles. Estuvo muy bueno. Pero claro, Sí, como dices tú, Alejandro, esto dura por ciclos. Entonces termina un ciclo y se pierde todo lo que hiciste y de nuevo a partir. O sea, se entiende completamente, Alejandro. Gracias y por la historia. el resto quiere contar otra anécdota, idea. ¿Qué quizás te anima? No, creo que no. No importa. Si siguen ahí, o sea, si se animan, por favor interrumpan, abran el micrófono, Sí, leemos el obvio. chat. Tenemos acá abierto al ladito, así que estamos bien. Entonces, bien, pasamos en esta etapa del Meetup, dijimos, bueno, estas son ciertas condiciones que dijimos, así no se hace Scrum. Sabemos que está mal, pero bueno, nos tenemos que adaptar, nos piden esto, tampoco me quiero quedar sin trabajo, hago lo que puedo con lo que puedo. Y parte de la agilidad es eso, adaptarse al cambio y ver cómo salgo adelante. ¿Vale? Entonces, no queremos quedarnos con todo el sabor amargo de que sí, pucha, lo hicimos mal y no hay nada que hacer, sino que le queremos contar como unos casos de interés. Casos de interés. Por ejemplo, ahí está. Casos de estudio le habíamos puesto, no me acuerdo. Les voy a contar el primero que lo puse yo, me acuerdo aquí como cuando estábamos con Charlie haciendo lluvia de ideas, así como, bueno, ¿cómo llevamos este mitad? Nos empezamos a tirar ideas y fue armándose solo prácticamente. Dentro del el banco actualmente donde trabajo, imagínense trabajar con, al principio eran creo que 140, 130 células, ¿vale? Este año como que se redujeron a 90 y tantos, pero eran 130 células. Imagínense cómo es gobernar un equipo, gobernar entre comillas, gobernar un equipo de 10 coaches a 130 células y cada célula tenía mínimo 10 personas o promedio 10 personas. Entonces estamos hablando de 1.300 personas. Era un caos. O sea, como, ¿cómo trabajo con estas células? Así como, apliquemos un framework de escalado, hagamos Safe, hagamos Nexus, hagamos Less. No, no, no es tan simple. Entonces, pese a que ocupamos varias prácticas de Safe como de escalado de Scrum, dijimos, bueno, hay ciertas instancias en donde podemos juntarnos con algunos equipos, tenemos algunos equipos que están conformados en cadenas de valor, como decía Charlie, que sí está bien, pero aún así hay mucha incertidumbre con ciertas personas. Había muchos Scrum Master que decían, pero es que yo hago la retro así. Y llegaba otro y me preguntaba, pero es que yo lo hice de esta otra manera porque así dice, así me dijeron que lo tenía que hacer. Y llegaba otro Scrum Master y me decía, oye, pero me dijeron que yo tengo que usar Jira sí o sí, yo tengo que escribir la historia de usuario. Y era como, aquí, pero momento, tengo 40 Scrum Master que me están diciendo la misma problemática, actúan diferente. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Que nos faltaba algo en común, que era un marco de referencia del banco, por así decirlo. Era como, ¿cómo trabajamos en un lenguaje común que todos digamos, si me pasa esto, voy a buscar en la guía, tengo que hacer esto, así se resuelve. Entonces,
creamos este playbook agile que le pusimos. El playbook era como cómo trabajar con agilidad dentro del contexto banco que estábamos nosotros. No era como tomar la guía y mandarla por correo a todo el mundo y la guía Scrum, léanla. No, era como dentro del contexto que estamos, porque somos una empresa normada, que tenemos que cumplir ciertas auditorías y que estamos como vigilados constantemente por la CMF y cosas así, bla, 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 bla. Bueno, ¿cómo bajo este contexto trabajamos con agilidad? Y creamos este playbook Agile que nos demoramos varios meses en crearlo, y este playbook decía, bueno, si te toca trabajar con Jira, tienes que tener un flujo para Scrum o un flujo para Kanban. Si trabajas con un flujo de Scrum, te recomendamos usar estos tipos de tableros, si trabajan con Kanban, esto otro, estas son las clases de servicio, estos son los tipos de historia de usuario que puedes crear, si haces una retrospectiva, si buscas que la retrospectiva sea como de felicitaciones o cosas así, te recomendamos este formato de retro. Si buscas que la retrospectiva sea como para realmente inspeccionar algo que pasó durante la semana y que el equipo tiene que emocionarse o hablar de sus sentimientos, puede usar este otro tipo de retrospectiva, etcétera. Era un libro gigantesco que lo publicamos en un SharePoint corporativo, de hecho todavía está vigente. Y cuando logramos terminarlo, dijimos ya, esta es una versión que ya está como decente para ser mostrada, creamos una sesión que le pusimos comunidad de facilitadores, ¿vale? Y esta sesión invitamos a los 130 facilitadores o 130 Scrum Master para que suene más simple y les contamos lo mismo que les acabo de decir. Hicimos este playbook, dado este contexto, dado estos problemas que nos llegaban constantemente, juntamos todo en una juguera, creamos este playbook y ahora está a disposición para que ustedes lo vean. Al principio fue como otra reunión más que nos hacen leer más cosas. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Dijimos, esta comunidad que acabamos de crear era para contarles. Esperamos que por favor lo empiecen a usar. Cuando nos vayan preguntando en la semana, nosotros nos vamos a referir a este playbook para responderles y nos vamos a juntar en 2 semanas más para ver cómo les va. ¿Y todos están de acuerdo? Algunos no contestaban, otros sí, ok, obligados ya, listo. Pasaron las 2 semanas, llegaron como 3 personas con dudas. Fue como, oye, mira, revisé el playbook, o sea, el playbook, perdón, y cuando quería crear una historia de usuario, me dice que tengo que tener criterios de aceptación con formato Gherkin. ¿Qué es eso? No entiendo. Ah, mira, qué bueno, no lo explicamos. Tienes toda la razón. Entonces, vamos a explicar lo que es el formato Gherkin. Bla, 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 bla. Y todos lo empezaron de a poco empezaron como a salir más dudas. Oye, ¿y cómo se hace esto? Oye, y alguien puso, oye, pero yo uso inteligencia artificial para crear historias de usuario. Ah, pero genial, pues explícanos, ¿cuál es el prompt que usaste? Perfecto, y publicamos el prom y cosas así. Y empezaron a salir tantas, tantas ideas, tantas cosas, que ahora la comunidad es, pero esperadísima. Cada 2 semanas todos se conectan, todos piden por favor que se traten ciertos temas. A veces tenemos que cortar la reunión porque no nos alcanza el tiempo. Y bueno, eso es como algo que quería decir con esto, que cuando al menos yo me enfrenté a una situación donde decía que esto es casi imposible manejar y tengo, bajo este escenario en el que estaba, dije, bueno, este escenario lo voy a resolver de esta manera y voy a probar a ver cómo me va. Entonces, al menos en mi contexto de banco con esta gran cantidad de células, eso que hice a mí me resultó súper bien y lo dejo aquí en la mesa como para que si alguien quiere probarlo o implementar algo similar bajo su contexto y probablemente lo tenga que adaptar, genial. ¿Vale? Entonces, ese era como un caso que les quería ahí contar. Tú tenías otro ahí, Charlie. Sí, tengo otro que, a ver, cuando yo entré en el trabajo anterior, entré en una tribu donde éramos 3 Agile Coaches para 30 equipos. De 3 Agile Coaches para 30 equipos era 10, 10 y 10. 10 equipos es un montón. Pero, bueno, había Scrum Masters en cada equipo igual. Más o menos a los 6, 8 meses que entra a trabajar, uno de los otros Agile Coaches se va porque era por consultora y cancelar el contrato, y la otra Agile Coach que era interna de la compañía se va porque se muda, no sé, se va de la compañía. Cuestión de que me quedé yo para 30 equipos. Una persona, 30 equipos con 15, 18 Scrum Masters es un montón. Entonces tenía que buscar la forma de poder tener cierta permeabilidad y cierta granularidad de llegar a saber qué pasa en los equipos, sin estar tampoco perdiéndome de todo el contexto a nivel tribu, a nivel de contexto más arriba, ¿no? No viendo el árbol, perder el bosque.
A lo cual necesitaba de alguna forma generar algún tipo de jerarquía que no había. No jerarquía en cuanto a liderazgo o algo más puntual, sino es organización. Entonces coordinamos mentorías internas. Entonces, si bien yo me juntaba con los Scrum Master una vez cada, no sé, cada mes con algunos, cada 4 semanas, cada 3 semanas con otros, dependiendo, tenían como sus mentores que los acompañaban en el día a día. Que, uy, tengo un tema con la retrospectiva y me salió y lo ven con ellos. De última, después lo veían conmigo en algo más general. Porque si no, yo tenía 5 días por semana, 8 horas por día, y no me daba el tiempo ni de comer. Porque imagínate 30 equipos con... Tengo un temita, escúchame, en mi equipo tengo... Uy, tenés un minuto para ver esto. Uy, en la planificación, la historia de usuario, ¿esto qué hago? Es una historia y una tarea. Un montón de cosas. Y necesitábamos realmente tener algún tipo de independencia en esa granularidad. Entonces generamos mentorías internas. Y esas mentorías es los que estaban un poco más senior, tenían un poco más de cancha o más de experiencia en la implementación, coacheaban o mentoreaban a personas que tenían un poquito menos. Y ellos empezaban a ser mentores, a ser más coaches, pongamos de una forma, potenciaba su perfil, potenciaban mi perfil, potenciaban el perfil de los que mentoreaban y acompañaban desde ese punto. Un win-win, porque aparte, rol que se iba, rol que no se reponía en la empresa. Entonces, se iba el Scrum Master de un equipo, teníamos que ver cómo compensar, cómo coordinar los equipos para poder tapar ese hueco con las personas que teníamos. Entonces, había equipos que lo tuvimos que pasar a un Kanban como en soporte, con una necesidad de un facilitador ad hoc o a demanda. Entonces, era más fácil si la persona tenía como más potenciadas sus skills. Bueno, ahí, bueno, ahí hay otro que les quería comentar también. Una vez llegué ahí a una empresa como líder de innovación, ese es el cargo que en realidad era un Agile Coach, pero como el contrato decía líder de innovación. Entonces me llamó la atención y dije, ¿por qué este cargo? Me dijo, no, es que el único que se nos ocurrió como para hacer algo distinto, porque la empresa era muy tradicional. Entonces me tocó trabajar con formar estos equipos que les dije que eran jefes de proyecto, bueno, y que se pusieron a trabajar como Scrum Master, pero en el contrato seguía diciendo jefe de proyecto. Empezamos a tener los primeros conflictos porque llegó un momento en que yo como coach tenía que empezar a exigirle a las personas su rol de Scrum Master y le empezaba a dar feedback diciéndole como criticando lo que no debían hacer y dando feedback como para que lo mejoren. Bueno, una de esas personas acostumbrada a ser perfecto en lo que hacía en su rol de jefe de proyecto, no le gustó que le criticaran que lo estaba haciendo mal. Y sacó a flote el tema que no, bueno, pero es que yo estoy haciendo lo que dice mi contrato. Y fue como, me quedó dando vueltas y muchas vueltas y muchas vueltas. Y dije, tiene toda la razón. En realidad aquí en Chile es muy estricto el tema de los contratos y de lo que yo puedo o no puedo hacer según el contrato. De hecho, hay hasta leyes que como que te avalan eso. Entonces dije, aquí falta algo y tenemos un eslabón bien grande que tenemos que resolver. Y trabajamos en lo que se llama el DDC de roles agile. ¿Qué es lo que es el DDC? Es la descripción de cargos ágiles. Por eso se llama DDC, descripciones de cargos. Y dijimos, ok, trabajemos en esto. Me tocó crear roles en una organización, me tocó crear el rol de Scrum Master, crear el rol de Full Stack, crear el rol de Product Owner, y esos tres me aprobaron, el resto me dijeron, no, deja analista y deja todo eso. Pero fue una experiencia súper entretenida, porque yo creía que era como, oye, pero pongamos lo que dice la guía de Scrum y listo. Y no, tuve que juntarme con áreas de recursos humanos, tuve que juntarme con psicólogos, tuve que juntarme con áreas de comerciales que me decían, lo que pasa es que tú, Pancho, quieres que tenga todas estas cosas que me estás poniendo acá que no entendemos. Y yo, sí, es como la parte más técnica, pero esto también tiene que estar equilibrado con ciertas habilidades blandas. Yo no le puedo decir a una persona que lidere personas si es muy, qué sé yo, voy a inventar. Si es una persona que no habla, que no le gusta como exponer en público, algo así. Y esas eran habilidades que tenían que evaluar los psicólogos con estos típicos test. Dije, qué difícil. Entonces tuvimos que poner esa parte como psicológica dentro de este perfil. Tuvimos que valorizar según el mercado la renta promedio versus la renta que percibía actualmente para que no hubieran tantos cambios de grados, digamos.
también fue terrible lograr hacerlo. Pero una vez que logramos, que fue mucho trabajo, logramos salir a flote con los descriptores de cargo ágil y las personas que obviamente querían y estaban de acuerdo, cambiaron su contrato a que en vez de que diga, no sé, jefe de proyecto, ahora decía Scrum Master. Créanme que fue un problema, que era un problema como de fondo, era como que si tuviera un ruido sonando todo el rato y no podíamos poder avanzar, como que ese ruido se apagó y logramos avanzar muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas, pese a que no tiene nada que ver con Scrum como tal, créanme que resultó en un avance como para que los equipos puedan trabajar con Scrum. No sé si me se entendió la idea, pero lo que estamos tratando de contarles acá son que eh, son experiencias nuestras, vivencias que hemos tenido, que a lo mejor no lo hemos hecho perfecto, pero son vivencias y que a nosotros nos han ayudado en los contextos en que hemos estado, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con Scrum no se trata solamente de limitarnos a el producto que estamos creando y mostrarlo en la review y tener una retro súper bonita con un montón de actividades, sino que también, y eso es lo que me gusta a mí de la agilidad, es que también tenemos que ver cómo esto impacta en el entorno y cómo nosotros podemos hacer un cambio que sea positivo y que me genere valor. Entonces ahí tienen como alguna, podría contarle otro más, pero creo que ya estoy hablando mucho, así que mejor me callo. No sé si de los que están acá tienen como alguna, así como caso de interés o caso de estudio que nos quieran contar de algo que hayan hecho y les haya resultado, como que nos sirva todo ahí de experiencia. Yo tengo una pregunta, Pancho. Vale, dale nomás. ¿En qué casos crees tú que hay ciertos factores que te dicen que tú no deberías utilizar Scrum? Pucha, mira, en el banco nos hicimos esa misma. Espera un poquito, déjame reformular un poquito la pregunta, porque ¿Ya? ¿tú crees que el Scrum uno lo debería ver en términos de equipo o uno lo debería ver en términos de proyecto? Ninguna de las dos. Yo creo, por eso digo, es mi visión. Yo creo que uno no debiese verlo en términos de proyecto ni de equipo, sino que debiese de verlo en términos de producto. Para mí, mi visión es que Scrum es un marco de trabajo en el contexto de desarrollo de productos. Si yo tengo en mi mente un producto y ese producto lo quiero ir evolucionando y no sé bien hacia dónde tengo que ir, yo inmediatamente en mi cabeza digo Scrum. Esto es un equipo Scrum y tengo que ir hacia allá. Si por otro lado tengo un, digamos proyecto, ya digamos proyecto, o tengo que gestionar muchas tareas a la vez, o tengo diferentes clientes que atender, es que hay muchos casos, yo diría, esto suena como más Kanban. ¿Por qué? Porque me tengo que enfocar en el flujo de trabajo. Para mí, mi cabeza es mi cabeza Pancho. Si tengo que desarrollar un producto de manera ágil, me voy por Scrum. Si tengo que enfocarme en el flujo de trabajo, me voy por Kanban. Si necesito terminar un proyecto con un presupuesto acotado en una fecha dada porque es un tema auditoría, lo hago con Waterfall. Y créanme, yo mismo digo, esto no es Kanban, esto no es Scrum, hágalo con cascada. Pongan un jefe de proyecto, gente, contrátenla y háganlo. Eso, simple, fin. ¿Vale? Sí. No quiero martillar todo con un alicate. No, No, para martillar hay un martillo, para apretar hay un alicate y en fondo hay que usar la herramienta que, bueno, es mi visión, Tomás. Puede que muchos de ustedes no tengan la misma visión y está bien. No sé, es lo, Charlie, es lo mismo que a mí me pasó. Había un equipo que es un equipo de demanda de integraciones y lo que hacía era en base a demanda integraba sistemas A, el B con el C, y así. Y lo querían hacer por Scrum. Y la verdad es que no podían mantener una planificación más de 4 horas o más de un día. Entonces, ¿cómo vas a pretender de que tengan una planificación de 2 semanas si no pueden mantener la planificación de hoy a mañana? O sea, y no es que ellos no quieran mantener la priorización. Cambió la prioridad, pasó algo, cambió la prioridad del negocio, cambiaba la prioridad de lo que necesitaban. Y hacían más que una cinta de trabajo, un flujo de trabajo. Pero, y cuando empezamos a analizar, porque la consultora cuando nos agilizó nos puso que éramos Scrum. No, lo intentamos bien, digamos, dos sprint para mostrar que eso fallaba. Y cuando mostramos que fallaba, fue, veamos si es Kanban esto. Empezamos a analizar, efectivamente era un equipo Kanban,
Y pasó a Kanban y explicamos por qué. Porque no era necesidad mantener, por ejemplo, un compromiso de prioridad. Un compromiso de este sprint backlog para hacer en 2 semanas, sino que ellos ahora se juntan a planificar todas las mañanas. Sí, igual la pregunta que haces tú, Tomás, nosotros nos la hicimos en el banco con, imagínate, 90 y tantos equipos que tenemos ahora. Antes eran 140, ya dejémoslo en 140. Y nos hicimos la pregunta, ¿y cómo sabemos que estos equipos están haciendo Scrum y realmente tienen que hacer Scrum y no deberían estar haciendo Kanban o Waterfall o lo que sea? Y fue como, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió crear un artefacto que le pusimos como, no sé si ubicas static, como la primera parte de Kanban, ¿cierto? Que como tú haces un static para entender cuál van a ser las clases de servicio, cuál es el tablero, cuál es el flujo, eso se hace en Kanban. Dijimos, bueno, hagamos una especie de static, pero antes de Kanban o antes de Scrum. Y era básicamente un formulario con muchas preguntas que un coach le hacía a un equipo. Por ejemplo, yo le preguntaba a Charlie, Charlie, en tu equipo, ¿qué te identifica más? ¿Tener varios eventos durante la semana o juntarse una pura vez al día y después al otro día ver cómo los avances? La Entonces Charlie me segunda. decía, bueno, bajo mi contexto y bajo lo que yo hago, yo creo que me identifico, no sé, yo creo que tener como varias sesiones en el día. Ok, bueno, ¿qué más? ¿Conoces a tus clientes? ¿Sabes a quién le estás desarrollando esto? No, en realidad tengo un jefe que me dice, perfecto. Y así, hacíamos un listado de muchas preguntas y al final lo que hacíamos es que, de acuerdo a un puntaje y de acuerdo obviamente a categorías, nosotros decíamos, bueno, dadas las respuestas de este equipo y dado lo que ustedes mismos contestaron, los resultados dan que ustedes son realmente para hacer Scrum. O al revés, ustedes deberían estar haciendo Kanban. No era algo 100% infalible, pero nos resolvió como varias dudas con eso y al menos nos permitió como segregar. Entonces, la pregunta que haces tú, Tomás, es como bien profunda. Yo no la tomo a la ligera y la tomo con... hay que entender bien el contexto, hay que saber por qué lo estás preguntando tan bien. Me imagino que hay como varias cosas de fondo ahí. Sí, lo que pasa es que, como tú sabes, yo me imagino, acá en Chile sobre todo, yo me imagino que en otros lados igual debe ser igual, pero yo lo veo en el contexto de Chile, somos bien desordenados para trabajar, muchas veces. Entonces, a veces cuando se trata de ¿cómo se llama?, de organizar las cosas con una metodología o algo como más de libro, o algo como uno pensaría que en otras culturas es un poquito más sencillo lograrlo, ¿cierto? Porque son gente más cuadrada, gente con un poquito más de cultura organizacional, de cultura de la actividad, de cómo se hacen los negocios y todo. Pero acá en Chile no es tan así. Acá en Chile nos gusta hacer las cosas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y a veces cuando no resulta de una manera, nos gusta cambiar las cosas a mitad del camino. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo que es interesante las implementaciones de Scrum acá en proyectos de Chile, porque eh, no hay dos proyectos, dos productos, dos empresas que quizás lo hagan de la misma manera. ¿Sí? O Claro. incluso a veces una misma persona puede estar participando en un equipo de Scrum y puede estar metida también en otro proyecto donde lo están haciendo cascada. ¿Sí? Entonces, finalmente, una misma persona que forma parte del mismo equipo, a veces no necesariamente hace Scrum siempre, todos los días, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Por eso iba un poquito más mi pregunta. Claro, totalmente de acuerdo. Pero sí, en realidad los chilenos, como dices tú, me identifico, tenemos esa costumbre de ser como bien al lote en algunas cosas, y, bueno, y ordenados para otras, pero en general en el desarrollo de software es como que estamos cediendo bajo la presión. Ese es como mi diagnóstico que he visto. Yo he trabajado como en 6 7 empresas grandes, no creo que son como 5 ya, 5 6 ya, 5 6 y en donde he estado es el gerente pide resultados. En todas me ha pasado lo mismo, independiente de la metodología, que al final me dice, mira, si van a trabajar bajo el agua o van a trabajar en la playa, me da lo mismo, yo quiero que esta cuestión venda. Esos son como los argumentos de los gerentes. Entonces, cuando tú puedes adaptar la forma de trabajo para que genere valor, eso es lo que hemos estado tratando de hacerle entender, porque uno tiene que identificar cómo generar valor. Por eso el meetup se llama del caos al valor. Es como cómo genero valor.
para un gerente el valor lo está viendo en el retorno de la inversión. ¿Cuánto estoy vendiendo el producto? Bueno, midamos eso, mostremos medíamos, cómo vendíamos antes y después de, no sé, voy a inventar, después de 3 meses trabajando con Scrum, veamos cuánto estamos vendiendo ahora. Si estamos vendiendo menos, probablemente Scrum no sea la solución. O sea, como yo diría, yo me cuestiono ahí como tu Scrum. Si empezamos a vender más, también lo cuestiono. ¿Y será por Scrum nomás o es por el mercado? Bueno, entonces hay que seguir investigando. Y ahí empezar a juntar más variables. ¿Vale? Entonces, y lo otro que a mí también me ha funcionado en el pasado como historia también, es que cuando uno parte con un equipo Scrum que es como porfiado, como dices tú, Tomás, que dice como, no, pero es que ahora queremos hacerlo de esta otra manera, no, que ya nos aburrimos, no nos gusta. Bueno, ahí hay que tener un Scrum Master bien senior, como para que se entienda como en cuanto a rol. Una persona, un Scrum Master que es bien empoderada en su rol, generalmente cuando pasan este tipo de cosas, el Scrum Master se tiene que poner como un sombrero bien directivo. Cuando digo directivo, no es que le asigne tareas a las personas, sino que, no muchachos, la planning la vamos a hacer, va a durar 2 horas y nos tenemos que preparar de la siguiente manera, vamos a hacer un refinamiento con toda esta historia de usuario que yo ya me junté con el Product Owner y revisamos. Entonces, a eso me refiero con un Scrum Master senior, que tiene que tener clarito cómo funciona la metodología y empujar a que se haga con medio forzado al inicio, ¿vale? Pero una vez que ya lo logra, y yo he visto casos muy exitosos de Scrum Master que han partido muy, muy jefes de proyecto y lograron entender o hacer este cambio de mindset para decir, en realidad yo me tengo que adaptar a que el equipo comprenda y no que yo destaque. Aquí al revés, el Scrum Master ya no, el jefe de proyecto está aquí arriba y es la cara visible, el Scrum Master al revés, porque está abajo y el que hace que el equipo flote. Y bueno, ahí sí, podría seguir hablando como de varias como ideas que se me podrían ocurrir, pero como me preguntaste, Tomás, ¿cuál sería mi visión? En corto, para mí sería eso, como si un equipo va a ser Scrum, es porque está pensando en evolucionar un producto, ¿vale? Y si va a ser Kanban, es porque está pensando en optimizar un flujo de trabajo. Así como, para resumir la respuesta en eso. No sé, ahí Alejandro, Axel, si quieren opinar también, por favor. ¿Tienen ahí alguna duda, visión? ¿Quieren pelear conmigo también? ¿Quieren rebatirme? Sí, pues lo que sea. Oh, se fue. Uno se fue. No me gustó la verdad. Bueno, eso. No sé, Tomás, ahí si me quedó ahí como mezclar ahí mi postura, más que respuesta. Es como, es mi postura esa. Y de todas maneras, gracias. Vale. Súper, bueno, estamos llegando ya al final. No nos gusta alargarnos tanto en este tipo de instancias, sino que nos gusta hacerlo como bien conciso y concreto en los temas que compartimos. Y nos gustaría preguntarle a ustedes, no sé, Alejandro, Tomás, Axel, que están aquí aún, eh, ¿qué se llevan de este meetup? ¿Les sirvió algo? ¿Hay algo que ustedes digan, esto lo podría empezar a probar a partir de mañana? Déjenos ahí su feedback, sus impresiones. No sé quién quiere ahí Mira, completar. en el caso mío, sí, completamente. Refresqué hartas cosas que ya las tenía como en el olvido, como por ejemplo, que Scrum está como más enfocado al producto y por lo tanto también al valor, que hay que tener muy en cuenta qué valor le estoy entregando al negocio. Entonces, destinar mi esfuerzo inicialmente a todo lo que le entregue más valor al negocio. Y con lo que dijiste ahora último, también súper de acuerdo con el tema entre Kanban y Scrum, de tener ahí muy claro qué es lo que voy a estar gestionando, el flujo, qué sé yo. Entonces, yo me voy con eso, como que renové varias cosas que ya las, como te digo, por nuestra realidad en el servicio público, la estaba dejando dormir, la estaba dejando un poco de lado, porque uno también empieza a caer en esta dinámica de hacer lo que te están diciendo que tienes que hacer. Sin embargo, no se me puede pasar por alto estas cosas que tocamos hoy día. Genial. Qué bueno, Alejandro. Ojalá que te vaya ahí excelente con los desafíos del gobierno. Muchas gracias. Tomás, Axel, ¿algo ahí como para comentar?
Yo nada, solamente agradecer la instancia y bueno, yo espero seguir participando en el futuro en la siguiente invitados. Esta es mi primera. Está ahí más o menos entiendo de qué se trata. Bien, está bien, genial. Sí, hola chicos. Bueno, muchas gracias por la instancia. Más que todo quise retomar el tema de agilidad y sobre todo rescatarlo, el enfoque de esta charla que nos diste el día de hoy, el valor que le agrega todo lo que hacemos, porque al final Scrum es un marco de trabajo, pero si no sabemos para qué estamos desarrollando productos y el valor que le agrega al negocio, ahí estamos mal. Entonces, más que me llevo, o sea, de su parte, agradecida por el tiempo, todo el repaso que nos dieron de Scrum y el enfoque hacia el valor. Súper. Buenísimo. Gracias ahí por quedarse acá hasta el final. Solo comentarios finales nada más. Nosotros este tipo de meetup, bueno, saben que lo estamos grabando obviamente y lo subimos a un canal de YouTube y ese canal de YouTube nosotros lo tenemos enlazado a nuestra página web. Por si lo quieren ver y revisar meetup anteriores, incluido este, ahí va a estar en línea. La página es mindsetlatam.com y hay una sección, un menú que se llama webinars. ¿Vale? Entonces dentro de webinars están ahí todos los videos que pueden revisar, incluido este que los vamos a subir. Y cortísimo nada más, al lado izquierdo está el QR de nuestro LinkedIn, por si nos quieren seguir, ahí también a veces publicamos cosas o algunos contenidos o próximos cursos que también damos, etcétera. Y al lado derecho el QR de nuestro Instagram, que también ahí publicamos algunas cositas por si nos quieren seguir. Bueno, genial, si no, también, genial. Eso nada más. Charlie, Nada, lo mismo. Agradecerles el tiempo, la participación y nada. eh, Seguramente estaremos mandando cuando hagamos tanto cursos, workshops, certificaciones o próximos meetup para que se puedan sumar y también si nos pueden consultar por LinkedIn o también próximos proyectos que tengamos. genial. Siendo ya 8:05, les 9:05 agradezco en ahí Argentina. tu asistencia. Ah, cierto, 21 horas en Argentina. Ahora lo tenemos una Muchas hora más. gracias, buenas noches. Es viernes y su cuerpo lo sabe, así que vayan a descansar. Chao chicos, que estén muy bien. Chao, Chau, muchas chau. gracias por todo. Bien.